Muchas gracias por esta amable presentación. Bueno, primero, decir que estoy encantado de estar aquí, evidentemente. Ya estaba bastante advertido de que la experiencia en la Fundación Jiménez Abad era una experiencia pues humanamente muy cálida, muy eficaz y sobre todo de mucha calidad académica, y hoy lo he podido comprobar, así que empíricamente pues puedo decir que esto es un centro magnífico. Gracias a Pepe, gracias a Elena por haberme invitado y haberos acordado de mí. Bueno, primero, yo acostumbro a escribir las ponencias porque así, pues bueno, voy un poco más rápido, digo más cosas y también pues cumplo con el tiempo. Está muy bien cómo está configurada la jornada porque primero han hablado los economistas, que son los que saben de esto realmente. Y nosotros parece como que cerramos un poco para darle una dimensión jurídico-constitucional. Yo lo que quiero es que como durante la jornada hemos hablado de gobierno, de gobernanza, del six-pack, del two-pack, de todas estas cuestiones, pues yo quiero darles una definición en el marco constitucional y sobre todo en el marco temporal de la crisis, o de como Javier también diría, más bien decadencia, ¿no? Pero me gustaría, pues, analizar un poco el instrumental jurídico de todo este gobierno económico o gobernanza desde una perspectiva constitucional. Y ello tiene implicaciones, efectivamente, desde el federalismo y también desde la propia democracia. Como sabemos, el gobierno de la economía se compone de un conjunto de variables que han sido reconocidas mayormente en las constituciones del Estado del Bienestar o del Estado Social y Democrático de Derecho. La tesis un poco de mi ponencia es que la crisis y el propio modelo competencial del federalismo europeo han propiciado un cambio cuantitativo y cualitativo de ese conjunto de variables, que se traduce en una progresiva centralización del gobierno económico en sede comunitaria, produciéndose lo que yo llamo un sistema de indeterminación institucional, que propaga la crisis porque ni el Estado por falta de apoderamiento ni la Unión Europea por falta de calidad instrumental son capaces de superarla. Antes de empezar a abordar las cuestiones constitucionales propiamente, me gustaría abordar unos temas metodológicos, conceptuales e históricos. Las constantes interferencias formales y materiales entre los dos ordenamientos, Estado y Unión Europea, hacen necesario adoptar un paradigma descriptivo que yo llamo, o que todos llamamos, un poco de constitucionalismo o constitución multinivel. Estamos ante un concepto procesual de subsidiariedad, no de constitucionalismo compensatorio, como muchas veces se dice, donde se produce una interrelación funcional y axiológica y se admite el carácter incompleto de cada ordenamiento jurídico. El mejor ejemplo es el recurso a integrar en nuestra Constitución una norma europea como es la del 135 de la Constitución española. El mayor número de conexiones ya sabemos dónde se da, que es en la Constitución económica. Aquí la integración se encarga de ejercer lo que yo denomino como una dirección política de un modelo socioeconómico que progresivamente va desplazando, lo hablábamos ahora en el café, tanto los objetivos como los instrumentos establecidos en la Constitución nacional. Nótese que hablo de desplazamiento y no de mera colaboración como habitualmente hacemos los constitucionalistas para referirnos al artículo 93. Si entendemos, más allá del debate sobre el carácter formal, sobre los modelos, etcétera, que pretende expresar que la Constitución económica es la posibilidad, la medida y la validez de las intervenciones públicas en la economía, deberemos convenir que hoy la Constitución económica, se residencia fundamentalmente en el derecho comunitario europeo. Frente a la Constitución económica del Estado del Bienestar, que he citado anteriormente, que servía para instrumentalizar las intervenciones dirigidas a evitar la sobreacumulación y para aumentar la productividad, en nuestro caso artículos 31.2 y 131.1 de la Constitución española, la Constitución económica de la Unión Europea se ha construido bajo el parámetro de lo que se llama el ordoliberalismo alemán. La intervención pública aquí se limitaba a construir un mercado común y a establecer mecanismos jurisdiccionales para resolver los conflictos locales entre libertades públicas económicas y libertades públicas nacionales. Todo ello desde una perspectiva institucional que se denomina como dualista. La comunidad se encargaba de vigilar la competencia y el buen funcionamiento del mercado, mientras que las políticas socioeconómicas quedaban en manos de los Estados miembros, porque tenían la legitimidad de las constituciones del Estado del Bienestar. Esta perspectiva dualística decae con el Acta Única Europea y con el Tratado de Maastricht. Ambos instrumentos normativos proporcionaron las bases legales para permitir un mayor intervencionismo, hay que decirlo claramente, de las instituciones comunitarias en la dirección política de los sistemas económicos nacionales. Se abre paso formal e informalmente a la idea, que yo creo que también es muy clara, de que el poder público y el mercado no son instancias de que se puedan oponer, como muchas veces se dice, sino que se necesitan mutuamente y que con el tiempo han de desplegarse en ámbitos territoriales coincidentes. ¿Cómo se logró esta invasión, en cierta medida, ¿no?, del mercado o de las medidas europeas en las
políticas socioeconómicas nacionales? Pues bueno, a través de juegos, de técnicas de desregulación del juego institucional comunitario, acciones combinadas del Tribunal de Justicia, de la Comisión, del Consejo, utilizadas para abrir poco a poco buena parte de las competencias en materia económica nacional a los programas de liberalización económica. Esto, pues, muchos constitucionalistas lo han explicado muy bien. El mismo Bayler, Miguel Pollares Maduro y otros, pues, han estudiado perfectamente todas estas dimensiones. Conviene conocer, a continuación, el sistema competencial de la Unión Europea en materia económica, porque yo creo que aquí también este ámbito ha dado paso a no pocas confusiones. El problema competencial en la Unión Europea en realidad se ha venido soslayando durante mucho tiempo. Y se ha soslayado en apoyo del principio de atribución, que yo entiendo que es bastante engañoso. Porque la Unión, según este principio, actúa allí dentro de los límites que le establecen los Estados en los tratados comunitarios. Sin embargo, es claro que la dialéctica entre objetivos, que es muy importante, objetivos funcionales, y competencias, en la que muchas veces parecen prevalecer los primeros en el diálogo con la realidad, reafirma la idea de que ya no hay ningún núcleo de la soberanía nacional que podamos anteponer o podamos invocar frente a la Unión. Como ha señalado el profesor Giuseppe Guarino, el marco jurídico político en el que se desarrolla el eurosistema, con utilísimos instrumentos de flexibilización, que no quiero ahora pararme en ellos, hace que lo importante no sea la categorización competencial, sino la disposición institucional y material que permite conectar las competencias no solamente con los objetivos del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, sino con los problemas que van apareciendo en la práctica. Yo creo que la variedad jurídica de los instrumentos constitucionalizados desde la crisis de 2008 es el más claro ejemplo. Había vacíos competenciales y ya los hemos ido llenando, de cualquier manera, como voy a explicar ahora. En materia de política económica, si dejamos al margen las competencias exclusivas que conforman físicamente el mercado y la unión monetaria, nos encontramos con la categoría de competencias de coordinación, artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se constituye como un tertium genus, un intermedio, sobre el que se apoya el gobierno económico de la Unión. Algunos comunitaristas, viendo esta competencia, señalan que la Unión Europea no tiene ninguna competencia en materia económica. O sea, que para que vean cuál es el tema que aquí estamos abordando. Tomando el lenguaje del Tribunal Constitucional alemán, precisamente en la sentencia del Tratado de Lisboa, diríamos que con estas competencias de coordinación estaríamos ante un tipo de competencias paralelas que conduce a una concurrencia práctica, como si estuviéramos en un nivel competencial horizontal. Pienso en el artículo 149.1.13 de la Constitución, con respecto a las comunidades autónomas y la economía. Concurrencia que no implica la actuación directa de la Unión Europea en materia económica, sino una actuación basada en la disciplina macroeconómica, nos hemos cansado de repetirlo, y presupuestaria, y en lo que yo llamo como gobernanza indicativa, donde los Estados aparecen en el momento de la aplicación pues, de índices numéricos, orientaciones políticas, del todo enérgicas, desde luego, si estamos en un programa de condicionalidad. Antes de nada, conviene hacer alguna referencia, alguna mención a lo que es gobierno económico y a lo que es gobernanza, que son cosas distintas a mi modo de ver y que a lo mejor nos puede aclarar un poco el camino. ¿Qué es el gobierno de la economía? Bueno, en nuestro caso, yo creo que no hay que entrar en excesivas puntualizaciones, yo creo que es la facultad derivada de la aplicación del principio de dirección política a la economía y que predetermina fines y comportamientos concretos de la actuación estatal a través de los órganos competentes para ellos. ¿Quién? Principalmente el Gobierno y, en menor medida, después de los procesos de racionalización parlamentaria, pues el propio Parlamento. No se trata de reivindicar un modelo periclitado. Ojo, ya García Pelayo hace 30 años expresó que la estatalización de la sociedad y la socialización del Estado cambiaron la facultad constitucional de la dirección política desde una perspectiva dominante a lo que él denominaba pues, una perspectiva nodal. Por ejemplo, donde en el artículo 131.1 se habla de planificación en nuestra economía, en nuestra Constitución todos entendemos que hablamos de concertación, no de planificación. La gobernanza, sin embargo, es un concepto distinto. Afecta por igual al Estado y a la Unión Europea, y me gusta una frase mucho de Christian Jorges, otro alemán, donde nos dice que donde acaba la Constitución económica empieza la gobernanza. Por lo tanto, aquí ya hay que expresar ciertas dudas. Supone, por dar una definición un poco técnica, la fusión entre la horizontalización de la política y el experimentalismo democrático administrativo. Fusión que trata de legitimar, al fin y al cabo, la actuación de los poderes privados en la elaboración de las políticas públicas. Y aquí abro un paréntesis y le cierro inmediatamente. ¿Es compatible la autorregulación económica con la Constitución española o con otras constituciones? Lo dejo. En este ámbito, la retroacción de la facultad de dirección política estatal tiene que ver, efectivamente, con la atribución de funciones públicas a entidades privadas, pero también con la atribución del ejercicio de competencias a entidades supranacionales
y también con la liberalización global de la economía. En todo caso, en la Unión Europea no todo es gobernanza, conviene advertirlo. Lo son solo aquellos enfoques como el método abierto de coordinación, Estrategia de Lisboa, Estrategia Europea 2020, que pretenden hacer política económica aflojando los lazos existentes entre el derecho y la imposición de su cumplimiento. Lo demás es gobierno de la economía con las características que a continuación trataré de explicar. Y este gobierno de la economía produce lo que yo denomino en mi libro, voy a hacer un poco como umbral, pues el sistema de indeterminación institucional, ¿no? Que es un poco aplicar la tesis gramsciana viejísima de que algo está muriendo y algo están haciendo, pero entre medias, ¿qué está pasando? Pues están pasando muchas cosas y como no nos demos prisa, pues la realidad nos va a pasar por encima. Si tuviéramos que resumir cómo se despliega el sistema de indeterminación al que aludíamos inicialmente, diríamos que el extrañamiento competencial que están sufriendo los Estados, que puede ser más cualitativo que cuantitativo, no vamos a entrar a discutirlo, no se ha visto compensado con la instauración de un auténtico gobierno económico comunitario. Es lo que antes preguntaba o demandaba un poco a los anteriores ponentes. La coordinación de políticas y competencias neutraliza, a mi modo de ver, los instrumentos nacionales para abordar, por ejemplo, los momentos de crisis. Pensaba antes, pues, en la sobreacumulación o en la productividad u otros elementos. Pero no se revela por sí misma como eficaz para superar las coyunturas económicas adversas, lo estamos pudiendo comprobar. Nadie discute que la política fiscal sigue siendo una competencia nacional. Nadie lo discutiríamos, ¿verdad? Pero todos sabemos que la libertad de capitales limita sobremanera esta competencia o este instrumento. El sector público, artículo 128.2 de la Constitución española, que es esencial para tener un gobierno de la economía, más allá de las restricciones de la demanda y la oferta a nivel global, está reconstruido sectorialmente para adecuarse a las reglas de la competencia y de la libertad del mercado comunitaria. Y además nos sirve, ya no nos sirve, este 128, para evitar la sobreacumulación. ¿Por qué? Pues porque los presupuestos se formulan en términos de estabilidad. Ya lo manda el artículo 135 y todo el arsenal jurídico de la Unión Europea. Estabilidad que en nuestro caso, recordamos, artículo 31 y 40 de la Constitución, encontraba sentido en el marco tributario, pero no en el marco de la deuda soberana o la deuda pública. Como contrapartida, la política económica de la Unión Europea se organiza de la siguiente forma. Un control macroeconómico fortísimo, a base de reglas jurídicas, que lo ejerce básicamente el Banco Central Europeo con el control de precios y las exigentes reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y un gobierno económico débil o gobernanza que se traduce en orientaciones generales, estrategias de políticas sociales y laborales nacionales desplegadas a través de los métodos de coordinación que he dicho anteriormente. No quiero llevar un análisis de todos estos instrumentos porque, aparte de ser muy técnicos, creo que lo han explicado con anterioridad muy bien los anteriores ponentes y no quería hacer esto. Yo quiero apuntar 4 ideas de este modelo de indeterminación, 4 ideas críticas. La primera, que la naturaleza técnica y jurídica de los instrumentos, lo hemos dicho hasta la saciedad, miremos en el six-pack y two-pack, invito a cualquiera que los lea, yo he confesado antes que los he tenido que leer bastantes veces para entender qué decían, porque no terminaba de enterarme, sustituyen, sin lugar a ninguna duda, la racionalización política que les es propia a toda forma constitucional por una praxis económica caracterizada por límites numéricos, ahí están las normas, inspecciones contables y mecanismos de sanción cuasi automáticos. Ejemplos todos ellos de la capacidad o la menor capacidad de la política para intentar dominar las dinámicas autónomas del mercado y las variables económicas que lo conforman. El análisis atento de los cambios normativos producidos en la Unión Europea desde 2008, que pueden ser divididos en el ámbito de la prevención de riesgos derivados del mercado de capitales, la articulación de un sistema financiero para financiar a los estados con problemas de deuda soberana, y el reforzamiento de mecanismos de control fiscal, revela asimismo un nivel de problemas, principalmente en sede comunitaria, nada despreciable. Poco se ha dicho, pero se han reforzado mucho las instituciones contramayoritarias, como la Comisión, el Banco Central Europeo, y han aparecido otras entidades reguladoras poco controladas democráticamente. Se ha dicho, yo creo, que puede ser verdad, ¿no? La Comisión ha perdido poder. Yo creo que no. La Comisión, con el six-pack y two-pack, tiene de nuevo una función preponderante como vigilante, como poder neutro, en todo este sistema de control de la economía. ¿De acuerdo? Yo creo que la Comisión sí que, en cierta manera, ha salido ganando. Otro de los problemas es la pluralización de las fuentes normativas sobre la que se acomodan los nuevos instrumentos de gobernanza. Combinaciones, cuando ha hecho falta, de derecho privado,
derecho privado luxemburgués, como fue el primer mecanismo de estabilidad financiera, derecho internacional, derecho intergubernamental y derecho comunitario. Yo creo que todo esto lleva bastante al límite el principio de cooperación leal entre Estados y tiene serias implicaciones institucionales, sobre todo desde la perspectiva del equilibrio parlamentario europeo del que hemos hablado esta mañana. Con todo, yo creo que el principal problema reside en que en la Unión Europea la coordinación económica es una competencia negativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay posibilidad de que la dirección política del gobierno de la economía supranacional tome cuerpo. No se transfieren poderes de recaudación reales, tributarios y fiscales a la Unión Europea. Y el gasto global presupuestario no crece, sino que ha decrecido en este último presupuesto. Sí, es imposible. No vamos a hablar de las políticas de crecimiento, que a mí me parecen ciencia ficción ya, Pero bueno, creo que si el presupuesto decrece es que algo va mal. No hay armonía conjunta, sino mero equilibrio individual. Por ejemplo, la vigilancia de los desequilibrios económicos que aparece con el six-pack está enfocada a cada Estado miembro, no al conjunto de la Unión. Yo creo que esto también es importante. Ello implica asumir que la diferenciación de cada economía nacional, o la diferenciación de cada economía nacional, algo erróneo, porque en el interior de la Unión Monetaria existe una relación de simbiosis entre los distintos problemas macroeconómicos que surgen en los Estados miembros. Lo hemos estado señalando todo el día. Nadie puede dudar de que hay una conexión entre la crisis española y, bueno, pues la generación de crédito fácil en los países del norte. ¿De acuerdo? Me parece que estas estructuras están ya desde hace tiempo bastante vinculadas. La última de las ideas es que todo este federalismo líquido que en cierta manera estoy describiendo propicia una constitución territorial competitiva, y esto es bastante importante. La Unión marca las reglas del juego económico, o económicas, es verdad, y aporta la solidaridad factual a través del mercado, pero elude las exigencias y obligaciones del poder constituyente y los valores que presiden toda formación de una comunidad política, lo que Habermas, Rawls o entre nosotros Félix Ovejero llama la formación de una comunidad de justicia. De este modo se producen dos fenómenos vinculados en el tiempo y en el espacio muy curiosos y sobre los que no se ha estudiado suficiente en relación a la Unión Europea. Por un lado, que como consecuencia de la dialéctica entre acreedores y deudores se está superponiendo una estructura de estados eurofuertes y eurodébiles donde normalmente la situación de crisis, sobre todo en estos últimos, y excepcionalidad impide una aceptación crítica de la recepción del derecho comunitario. ¿De acuerdo? El segundo de los problemas o de fenómenos es la emergencia de regiones ricas que quieren separarse de sus estados de origen. Porque se ha roto la conexión histórica que existía entre un mercado que ahora es europeo y una nación que sigue siendo parroquial, en unos casos muy parroquial. ¿De acuerdo? Conexión en la que jugaban un papel esencial las políticas de redistribución con reflejo en el pacto constitucional, como era el caso español. ¿De acuerdo? No está muy bien estudiado la conexión entre el fenómeno de la secesión y la indeterminación estatal y ese poder constituyente evolutivo y funcional de la Unión Europea. ¿De acuerdo? No está lo suficientemente estudiado. Más allá de estas cuestiones sectoriales, y voy a ir acabando porque me quedan 5 minutos, voy a respetar el tiempo. ¿Produce este sistema de indeterminación en el gobierno económico cambios globales en lo que genéricamente podemos denominar Estado Social y Democrático de Derecho Europeo? Bien, vamos a verlo. Desde la perspectiva del balance de poder entre el nivel supranacional y el nivel estatal, es indudable que la crisis ha supuesto un incremento de poderes asignados a la Unión. Esto nadie lo discute. Se le asignan competencias en supervisión de capitales, se le proporciona un sistema de asistencia financiera en régimen de condicionalidad y un poder efectivo de coordinación de política macroeconómica, para la que se ha recurrido a los instrumentos jurídicos que se ha venido explicando con anterioridad. Si esta traslación es una recuperación para la política de la toma de decisiones que habían sido transferidas a otros ámbitos y actores previamente, solo el tiempo lo dirá. Esto aún no lo sabemos. Sin embargo, al margen de que estemos ante una mera cualificación del ejercicio del gobierno económico nacional, resulta patente que los procesos de centralización provienen de decisiones constituyentes previas que no tenían este objetivo u este objeto. Por ejemplo, la formación de una unión monetaria asimétrica y que nos está llevando a una unión monetaria simétrica y con un gobierno económico. Esto no está como decisión constituyente en los tratados comunitarios. En cuanto al Estado de Derecho, las aporías de un gobierno económico basado en técnicas de coordinación, normas de acción social indeterminadas, como son la gobernanza, y mecanismos de sanción basados en la desconfianza, como son las sanciones, que están por todos los lados, no solo constituye un desafío enorme al ideal de la integración a través del derecho, ya histórica en la Unión Europea, sino que plantea dudas en torno a la eficacia del propio derecho comunitario.
¿Acaso por las dudas surgidas en condiciones de normalidad, en nuestros 10 últimos años, o los de otros países, a la hora de construir una comunidad de estabilidad, aparezca la necesidad de recurrir al derecho constitucional interno y formalizar la regla de oro en nuestro artículo 135? Cuando la Unión Europea nos dice incorporen en su Constitución una regla de oro, es que no creen en los mecanismos europeos. Y nos están diciendo que la Unión Europea sigue pensando que la teoría fuerte del derecho constitucional está en el Estado, no en la Federación Europea. ¿Por qué? Porque entienden que hay una vinculación entre representación y derecho presupuestario y que, por lo tanto, eso todavía no se puede quitar a los parlamentos. No hay un demos supranacional. A nuestro modo de ver, solo en situaciones de una excepcionalidad económica permanente, a la que parece que tendremos que acostumbrarnos los países deudores y manirrotos, es posible que las exigencias instrumentales y sustantivas del gobierno económico supranacional tengan efectividad. Sin embargo, este contexto, a mi modo de ver, merece una lectura constitucional bastante severa. No solo por la devaluación interna que conduce, o a la devaluación interna que conduce la transformación y la mutación del significado del artículo 9.2 de nuestra Constitución, o porque el semestre europeo reduzca la legitimidad parlamentaria del presupuesto, sino porque quizás está mutando el sentido original de las democracias constitucionales. Pongo un ejemplo y termino. Mientras los Estados deudores, como ha sido hasta hace poco España, y condicionados, permanezcan sujetos a estos regímenes de rescate, se acaba con uno de los paradigmas que ha dominado el derecho público desde la Segunda Guerra Mundial: la preeminencia del poder ejecutivo en la dirección de la política económica, que ahora solo aspira a influir y administrar las decisiones que se toman en otro organigrama institucional, que es el Banco Central Europeo, el Eurogrupo, el Consejo de la Unión Europea, el Comité Monetario y Financiero. Y entonces a la legitimidad democrática que le otorga al Gobierno la mayoría parlamentaria se le suma una legitimidad funcional, que se ejemplifica muy bien en aquella famosa frase de Rajoy cuando dijo no he cumplido mi programa, pero he cumplido con mi deber. Se lo dijo al The Economist. Enigmático aforismo que esconde, digo aquí un poco pedantemente, un imperativo categórico que parece chocar con el concepto tradicional de política, entendido como ámbito de elección que da sentido a la alternancia, al pluralismo y a la propia democracia. Nada más.